que occidentalmente, pues Jesús representa el ícono, la persona más espiritual que nos recuerdan y que definitivamente tenía un papel o tiene un papel espiritual y cultural muy significativo e importante en nuestra sociedad. De acuerdo a eso, pues podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar cómo en un principio, pues en aquel tiempo, pues eran los dioses romanos, que se les llamaban paganos por los judíos, y de lo que era el judaísmo, y que en esa región, pues de alguna manera, se había expandido significativamente el imperio romano y había, pues de alguna forma, colonizado muchas áreas de lo que es Europa, por ejemplo, Asia, o sea, tenía una extensión significativa, África, el área de Egipto, tenía una región significativamente sitiada o ocupada, ¿no? Y que pues culturalmente había interacciones. Entonces en esa área donde nace Jesús, pues había una interacción entre el judaísmo y entre lo que era todo lo que era la religión o los dioses romanos, donde los dioses romanos era una derivación de los dioses griegos, por ejemplo. De alguna de esas formas, pues se marcan diferencias culturales, diferencias sociales, donde los romanos permiten a los judíos mantener ciertas prácticas, entre ellas su religión, y pues Jesús nace en ese contexto o en esas ideas. Y al nacer ahí, cuando nace Jesús, los judíos manejan mucho lo que son las profecías y tenían algunas profecías con referencia al Mesías o al que los venía a liberar. Y en aquel tiempo, como estaban sitiados por los romanos, la liberación a la que se hacían referencia a ellos, o el entendimiento que tuvieron en ese momento, no era una liberación espiritual, no era una liberación realmente de una trascendencia del yo. Ellos confundieron esa liberación con una liberación de los romanos, una independencia, una condición de rebelarse ante ese sitio o esa conquista que los romanos tenían. De alguna forma, por ciertas condiciones, empiezan a ver como si Jesús fuera ese Mesías, algunos de los judíos, no todos, y le empiezan a dar ese valor de alguna forma de que era quien iba a liderar los grupos que podían estar en contra de los romanos y derrocar a los romanos en esa área y ellos recuperar su independencia, recuperar las condiciones en las cuales ellos son libres de gobernar su territorio y hacer su vida como anteriormente lo hacían antes de que los romanos estuvieran en la historia. Y ahí es donde se le confunde a Jesús con el rey de los judíos o con el liberador, y que definitivamente no era la idea de Jesús. Sin embargo, fue el valor que se le dio. De hecho, muchos seguidores de Jesús eran seguidores de Jesús por esa razón, por la razón de que pensaban que Jesús iba a liberarlos físicamente del sitio romano. Entonces, con todo esto y contextualmente entendiendo, imaginémonos que, desgraciadamente, aunque Jesús venía a compartir acerca del amor, acerca del despertar, acerca del entendimiento de la verdad, de amarnos los unos a los otros, pues definitivamente en ese tiempo no fue comprendido. Fue comprendido por muy pocos y medio comprendido. No se comprendió realmente la intención verdadera de Jesús, incluso se transdiversó. Se transdiversó al punto que cuando lo crucificaron, por eso le pusieron ahí el rey de los judíos, ¿no? O así le gritaban también. Con todo esto, yo quisiera decir y quiero compartir cómo la ignorancia, la ignorancia rompe, malentiende, transdiversa los verdaderos mensajes. Y como lo he dicho otras veces, el mensaje principal de Jesús es amaos los unos a los otros, porque los unos y los otros sois el mismo, sois Dios. Encontrar entonces en ellos la verdad, vivir de acuerdo a la verdad, compartir y honrar la verdad por sobre todas las cosas. O sea, definitivamente ese es el mensaje verdadero de Jesús. Fuera de ahí, todo lo demás pues son ideas o condiciones que la gente le pone, le quita, quiere entender. A veces son ideas buenas que te pueden ayudar a ciertas condiciones más particulares de la vida, pero indistintamente de las particularidades de la vida, el verdadero mensaje era la trascendencia de la visión limitada del ser humano, la trascendencia de ese yo y poder realmente ver y vislumbrar esa unidad en la que
somos uno y que el entendimiento de la unidad trae por consecuencia y añadidura la libertad en todos los aspectos y la solución y resolución de cualquier condición. ¿Por qué Jesús podía sanar? ¿Por qué Jesús podía hacer milagros? Porque Él entendía lo que estoy diciendo. Porque Él podía saber y conocerse a sí mismo trascendiendo su personalidad. Por eso Jesús representa al ser humano despierto, al ser humano completo, al homo consciensus. Si podríamos darle un valor a Jesús en ese sentido, sería ese. Lo que los demás pueden también llegar a ser. Hasta Él mismo lo dijo, yo soy el camino. Cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes harán. Pero siempre y cuando lo tomemos como ejemplo en ese sentido, no en la condición religiosa y tantas cosas que nos quieren meter y decir. Hay cosas que son verdad, cosas que son mentira, cosas que la gente se inventa, pero lo más importante es el fondo. Lo más importante es el mensaje simple, llano y verdadero, sencillo, que Jesús compartió. Amaos los unos a los otros, porque los unos y los otros sois el mismo, sois Dios. Volvemos a lo mismo, está hablando de la unidad, está hablando de la trascendencia del yo, está hablando del despertar, está hablando de lo que compartimos cada oportunidad que tenemos, en cada libro, en cada jueves, en cada lunes, en todo lo que realizamos. Es ese despertar del que hablamos. Por lo tanto, en esta ocasión, en estos días santos, por decirlo de alguna manera, que hasta vacaciones se les dan, en vez de querer descansar de lo cansado que están y generar un premio, también reflexionen y dense cuenta de qué tipo de personas son ustedes, de los que vuelven a crucificar a Jesús, pensando que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, o de los que ven un Jesús vivo como ejemplo a seguir, como ese ser humano completo y total, como ese homo consciensus despierto, y que ustedes también pueden llegar a ser. ¿Qué tipo de personas van a ser o son, verdad? Yo creo que en estos días hay que reflexionar, escuchar y entender lo más posible el verdadero mensaje de Jesús. Amaos los unos a los otros, porque los unos y los otros sois el mismo, sois Dios. Y en estas ideas y en este contexto, el día jueves fue cuando se celebró la última cena. Esa última cena nos recuerda la forma en que actualmente, pues de alguna manera, nos reunimos, ¿no? En cenas para conmemorar algo. En aquel tiempo, en esa última cena, más que una conmemoración, era lo que regularmente hacían. Se juntaban en algún lugar a poder practicar, platicar acerca de los temas o formas que compartía Jesús, porque les enseñó técnicas de salud o bienestar, cómo sanarse, cómo autosanarse, técnicas de cómo meditar. Les enseñó muchas cosas a sus discípulos, pero se reunían en forma privada. ¿Por qué? Porque si no, los mismos judíos principalmente, y también ciertos romanos, pero principalmente los judíos, la atentaban contra ellos y los mataban. Cuando la cristiandad empezó a tener cierto fuerza, cierto valor, los cristianos fueron perseguidos, incluso antes de que se crucificaran a Jesús. O sea, no persiguieron a los cristianos después de la crucifixión de Jesús, desde antes. Lo que pasa que en un principio no era tan visto, simplemente amanecían algunos, pues como si los hubieran robado, cosas de ese tipo, o simplemente los tenían como vigilados, y posteriormente con el tiempo la persecución fue más dura, más dura, más dura, al punto que todos los apóstoles, o la mayoría de ellos, creo que uno no, pero la mayoría tuvo un final nada conveniente. Unos apedreados, otros crucificados hasta al revés, otros hasta despellejados. O sea, tuvieron unos finales muy feos los apóstoles, porque en aquel tiempo fueron perseguidos significativamente. ¿Por qué? Porque había una resistencia de conocer la verdad de forma muy fuerte. Entonces, esa última cena era una reunión regular que ellos tenían cuando se juntaban a atender, pues, las prácticas y las enseñanzas de Jesús. En esa última cena, pues, las condiciones que se dan, pues es también hablar de lo que sigue. Con esto podríamos decir que Jesús era consciente del proceso que estaba viviendo y que iba a vivir. Una de las condiciones principales de esta última cena es que señala a Judas como el traidor. Señala a Judas como aquel que lo va a traicionar.
pero yo creo que debemos de entender que realmente Judas fue uno de los discípulos principales de Jesús y que en ningún momento Judas traicionó a Jesús. Al contrario, Jesús le pidió que lo entregara para que lo que se venía se diera. De hecho, Jesús tuvo la oportunidad de no estar presente, no quiero usar la palabra huir porque no tendría que haber huido, sino de no permitir, no estar en las condiciones que lo llevaron a la crucifixión. La crucifixión de Jesús fue más consciente por Jesús que realmente una condición que no pudiera evitar. Entonces, dentro de ese contexto y esas ideas, Jesús le pidió a Judas, que era uno de sus principales apóstoles, incluso era el que manejaba la contabilidad, era el que manejaba el dinero del grupo, le pidió que por favor lo entregase hacia los judíos y posteriormente hacia los romanos para que las condiciones se dieran. Él no quería, se resistió significativamente hasta el momento en que le dijo, Señor, Maestro, voy a hacer lo que tú me digas. Con el mayor dolor de mi corazón, voy a hacer lo que me pides. Y fue y lo hizo, pero no porque lo haya traicionado en realidad. No tendría razón de haberlo traicionado. No tenía motivo realmente de haberlo traicionado. Y menos por dinero, ya que como él manejaba el dinero del grupo y no eran pobres, tenían el dinero suficiente y necesario para ir viajando, moviéndose, mantener sus familias. Entonces, de acuerdo a eso, esas monedas que le dieron las pudo haber obtenido de otra forma. Por lo tanto, la traición de haber entregado a Jesús de esa manera no era algo que él hizo porque quiso, sino que se lo pidió Jesús y que él se resistió incluso y Jesús le insistió hasta que aceptó y así lo hizo y lo realizó. Con todo esto quiero decir también que muchas veces nos hemos basado en la idea de la traición y realmente no fue una traición, fue un gran acto de amor, porque lo que hizo Judas al entregar a Jesús y que se desencadenó en la crucifixión, pues lógicamente es algo muy difícil para aquel que lo hace. Entonces, la única forma fue un gran acto de amor. Y entonces nos recuerda que realmente el amor muchas veces nos puede llevar hasta hacer cosas que no queremos o que no nos gustan, pero que son necesarias, como en esta historia o en este caso en el que Jesús fue crucificado, ¿no? Y con todo eso también dentro de la última cena, otras cosas que pasó, por ejemplo, fue el que se le lavaran los pies a Jesús. Y al lavarse los pies a Jesús, pues también representa el limpiar todas las condiciones de culpas, lo que ustedes llaman pecados, todas las condiciones que de alguna forma te marcan en esta vida y prepararte nuevamente desde la inocencia para un nuevo continuar. Y estas condiciones pues también es algo que nos debe hacer reflexionar y recordar que nosotros regularmente tenemos que quitarnos la culpa, no vivir con la culpabilidad constante y cargándolos a cuestas, entendiendo cada vez más cada proceso, cada situación que generan culpa para que la culpa no esté presente y resolver de fondo las condiciones para que entonces no volver a caer y recaer generando más culpa cada vez ante una condición o un conjunto de condiciones. Y que de alguna forma ese lavado de pies, pues lo podemos representar de muchas maneras, podemos lavarnos las manos, al bañarnos, definitivamente hacer un acto de lavado de pies, pero lo más importante es recordar que cada momento y cada instante es nuevo y que debemos de vivir de acuerdo a la inocencia, libres de culpabilidad, libres de las condiciones del pasado, tanto buenas o malas, libres para qué, para honrar este momento y que este momento sea lo que es, una nueva oportunidad. Y así podríamos seguir hablando mucho de la forma en que Jesús vivió, del contexto en el que vivió, porque también es algo bien importante. Cuando hablamos de las historias, por ejemplo, como las de Jesús, muchas veces nos quedamos con lo que nos dicen o con lo que está escrito en algún lugar, pero hay una relación de lo que vivimos actualmente, en vez de entender una condición contextual. Hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando Jesús entra el día de Ramos, que le ponen los ramos y que entra a la ciudad y que entra en un burro, muchos dicen, ay, en un burro, como si fuera una burla o como si el haber entrado en un burro fuera una forma de denigrar a Jesús. Y es por el contrario, en aquel tiempo no cualquiera tenía un burro. Un burro era como tener una camioneta de trabajo. O sea, un burro era un vehículo importante de gente, al menos de condiciones medias o altas, que tenían un animal para un beneficio, donde la mayoría de la población no tenía esos animales. Entonces, lejos de poder realmente ser una condición negativa, es algo muy positivo.
Pero ¿por qué no lo vemos o por qué no lo entendemos? Porque contextualmente hay una diferencia. O sea, hoy por hoy andar sobre un burro, pues es como que la gente no lo entiende, no lo quiere. Eso lo relaciona con la pobreza. Pero eso es en la actualidad, porque tenemos otro tipo de tecnologías o vehículos. Pero en aquel tiempo de Jesús, el andar sobre un burro era andar sobre un carro y un carro bueno. O sea, simplemente un burro, un caballo, un camello, un elefante, cosas de ese tipo, eran animales, un toro, una vaca, eran animales de uso para montar, para trabajar la tierra. O sea, eran los vehículos que existían, como los que existen actualmente, que pues son carros, camionetas, camiones, ¿verdad? Entonces, definitivamente en ningún momento el montar sobre un burro y entrar a la ciudad como la forma en que entró Jesús es una condición que se relaciona a la pobreza. Para nada, al contrario. Se relaciona a que era un personaje importante, incluso en la forma, en la manera en que la gente lo recibe. Todo este tipo de cosas nos pasan por alto. Bueno, Jesús tenía capacidad de sanar, sí, 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 sí. Pero también si vemos lo que al menos en la Biblia se dice, también a veces él decía, o muchas veces él decía, por tu fe has sido sanado. O sea, significa que por la idea, la creencia de la persona, abrió a la persona a que la salud se le diera. No solo era lo que Jesús podía hacer, sino la disposición misma de la persona. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a cambiar y modificar nuestra vida? Y yo creo que ahí es una condición de reflexionar muy importante. Muchas veces el primer paso hacia la salud, hacia el bienestar, es estar dispuestos a recibir, dispuestos a cambiar o a modificar nuestros hábitos, nuestra vida de una forma, a lo mejor muchas veces significativa. Y no tener esa disposición nos cierra a la posibilidad de mejorar, cambiar, sanar por completo aquello que tiene que ser sanado. Por lo tanto, siempre que queramos recuperar nuestra salud, mejorar nuestra vida, lo primero que tenemos que pensar y preguntarnos es qué tanta disposición tenemos ante ello. Espero entonces que tengamos la mejor disposición de transformar, cambiar nuestra vida en las mejores condiciones, de la mejor forma y de la mejor manera, para que entonces contundentemente la salud, el bienestar en todos los aspectos esté presente. Entonces, así podría estar hablando toda la noche acerca de Jesús, de lo que vivió de una forma general, particular. Es una historia muy rica, muy enriquecedora. Yo sí les pido que reflexionemos al menos en el principal mensaje, en la razón de ser de por qué Jesús pisó esta tierra. Amaos los unos a los otros, porque los unos y los otros sois el mismo, sois Dios. Vayamos más allá de lo que vemos, trascendamos lo que creemos que es el límite y veamos la verdad. Dios siendo la unidad. Amaos los unos a los otros, porque los unos y los otros sois el mismo, sois Dios. Reflexionemos estos días que tenemos más tiempo aparentemente para poder entender profundamente la importancia de la trascendencia del yo, la importancia del despertar, de la iluminación, de realmente realizarnos como seres humanos completos, como homoconciensos. Yo espero que así sea y que estos tiempos de reflexión lleguen a lo más profundo de nuestro ser y nos despierten. Bueno, vamos a compartir un pequeño ejercicio. Pequeño me refiero en el tiempo, grandioso en la transformación y en la oportunidad que nos da de poder vivir más plenamente. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo que Jesús nos compartió. Por un momento al menos, vamos a descubrirnos siendo uno. Cerremos nuestros ojos un momento. Gracias, Dios, de nuestra comprensión, Dios de nuestro entendimiento, que en este momento nos acompañas en la realización de este ejercicio de la mejor forma y manera, con los mejores resultados posibles. Gracias porque así es. Sentados, acostados, como cada quien esté, relajados, comenzamos a ser conscientes de nuestro yo. Yo soy. Y repetimos en nuestro interior, yo soy. Y en el momento en que repetimos yo soy, inmediatamente podemos decir nuestro nombre, nuestra situación de vida, nuestro género, nuestras posesiones. Podemos autodefinirnos.
Y en este momento podemos ser conscientes cómo el yo soy es la forma y manera en que nos autodefinimos, que nos identificamos con todas las posibilidades potenciales de la vida. Yo soy esto, aquello, yo tengo esto, aquello, yo no soy esto o lo otro, y todos son derivaciones del yo soy. Identificándonos, definiéndonos, generando en nosotros una individualidad, y nos hace sentirnos, vivir aparentemente separados unos de otros, reconociendo nuestro yo soy de una forma particular e individual, cada quien siendo lo que se autodefine, lo que se identifica, por lo tanto, lo que se muestra y lo que aparentemente es. Pero en este momento, escuchando el mensaje de Jesús, sabiendo que amaos los unos a los otros, porque los unos y los otros sois Dios, sois el mismo, sois Dios, no hay diferencia entre uno y otro, nos invita a ir más allá del yo soy. Y entonces, en este momento dejamos de usar el yo y nos quedamos con el soy. Soy. Y repetimos en nuestro interior, soy, soy, soy. Y en el momento de usar el soy por sí mismo, ya no nos da la idea de individualidad, de diferencia entre uno y otro. Al momento de ser conscientes del ser, del soy, solo nos vemos en la posibilidad potencial de identificarnos con algo, pero simplemente en el soy no hay identificación alguna, solo la posibilidad, la potencialidad, pero no hay una identificación activa. Para que una identificación activa se dé, tenemos que utilizar el yo. En este momento, con el soy, nos sentimos libres de nosotros mismos, ligeros, como flotando, como volando. Y seguimos repitiendo en nuestro interior, soy, soy, soy. Y empezamos a darnos cuenta que ese soy, que ese ser, es uno solo y que alimenta, que da la vida a todos los demás yo soy. A cada aparente individualidad o conciencia individual se alimentan del único ser, del soy. Y en este momento tenemos la perspectiva, la visión, la experiencia del soy, sin actividad del yo, libres del yo en este momento, simplemente en el ser. Y nos encontramos en el ser, siendo uno, en la unidad misma. Soy, soy, soy. Y empezamos a vislumbrar la verdad. En la verdad solo somos. Y en la ilusión somos el yo. En la verdad solo somos. Y en la ilusión somos el yo. En la verdad solo somos. Y en la ilusión somos el yo. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que no se nos olvide y si reflexionemos acerca del mayor mensaje que Jesús nos vino a entregar. Amaos los unos a los otros, porque los unos y los otros sois el mismo, sois Dios. Vayamos y vivamos la verdad. Somos un solo ser. Solo existe realmente Dios. No me queda más que agradecerles, desearles buenas vacaciones, como les digo, no solo de descansar, sino de trabajar en ustedes mismos, de tener la oportunidad de trascenderse, de utilizar este tiempo para compartir, para dar lo mejor y también conocerse más a cada uno de ustedes. Aquellos que van a la playa, aquellos que van a algún lugar así, dense cuenta la grandeza del mundo y la pequeñez del ser humano. Que un corazón humilde más fácilmente trasciende que aquel corazón que está perdido en sí mismo.